Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Uno de los momentos más interesantes de la saga de Star Wars es el que todos conocimos un día como el final real de la saga, cuando Darth Vader se redimía cargando a Palpatine para lanzarlo por uno de los agujeros de su sala del trono para así caer hacia el profundo vacío, mientras aventaba con una profunda ira rayos de la fuerza para conocer ahí su muerte. Pero lo curioso de este momento es que Palpatine no solo estaba cegado por su ira, que no previó el ataque por detrás de su aprendiz, sino que cuando es lanzado por Vader, este cae por el vacío en su sala personal para repentinamente terminar explotando, ocasionando ahí un poderoso estallido azul que termina impactando a Darth Vader, lo cual todo en conjunto termina ocasionando su muerte. Sin embargo, esta escena es muy peculiar y causa una gran pregunta. Si esa es la muerte del emperador Palpatine, entonces ¿por qué explotó? Esto sin duda ha dado para muchas teorías de los fans de la saga. Personalmente, Masters, cuando era niño, creía que esa energía que más tarde vislumbra Lando Calrissian y Nien Nunb en el reactor de la Estrella de la Muerte era justamente consecuencia de esa explosión tras la derrota del emperador. Sin embargo, debo decirles que efectivamente tenemos una respuesta oficial en el canon en torno a esto. Pero primero vamos viendo todas las señales que tenemos. Ok, pues aquí primero hay que aclarar algo a nivel narrativo de la película. Cuando el emperador cae muchos metros hacia abajo, hacia un lugar que no parece tener fondo, a decir verdad, toca muy rápido ese supuesto fondo cuando estalla. Sobre todo para el tamaño que tenía la estación de batalla, lo cual simplemente es para darle velocidad al filme, pero sobre todo la explosión está ahí presente para que el espectador del regreso del Jedi pueda entender que efectivamente fue el final de Palpatine y que ya no molestará más. Esa es la razón práctica, ya que para 1983, cuando se liberó esta película, ya habían tenido los espectadores un ejemplo concreto con Luke Skywalker de exactamente todo lo contrario, cuando el Jedi tuvo una caída casi igual de profunda que Palpatine, justo esa vez en el Imperio Contraataca, cuando Luke decide lanzarse al vacío en la Ciudad de las Nubes en lugar de unirse a Vader. Ahí, claro, Skywalker sobrevive. Entonces, la razón práctica de la explosión de Palpatine es para demostrar que el maestro de los Sith efectivamente murió gracias a la redención de Vader. Pero si también analizamos la novela del regreso del Jedi escrita por James Caan, que técnicamente es Legends, aunque bien extraída justamente del guión original de la película, nos podemos dar cuenta que esta es un tanto ambigua sobre lo que pasa con Palpatine, ya que tal cual al momento que Vader lo avienta por el vacío, esta dice brevemente lo siguiente: pese a todo, Vader no soltó su presa y tambaleándose la arrastró por el puente situado sobre la negra cima que conducía al corazón energético de la Estrella de la Muerte. Sostuvo al aullante déspota por encima de su cabeza y con las últimas gotas de su fuerza lo arrojó al abismo. El cuerpo de Palpatine, vomitando aún rayos de luz, giró fuera de control, rebotando en las paredes del pozo mientras caía. Finalmente desapareció, pero instantes más tarde se oyó una explosión lejana en el centro de la estación de combate. Un golpe de aire ascendió hasta el salón del trono. ¿Se dan cuenta? Esta novela nos dice que el emperador, con ese arranque de ira, siguió expulsando energía, y no es clara si la explosión es fruto mismo de una transformación en la fuerza de él mismo o de un estallido combinado de su muerte en el reactor de la Estrella de la Muerte. Esto, claro, se prestó a muchas interpretaciones y teorías en el universo de Legends, ya que, como sabemos, en ese universo Palpatine sobreviviría y su esencia se mantendría viva, como si esa explosión descrita hubiera sido provocada por su poder en la fuerza, hasta que muchos años después pudo retomar forma física. Claro, esa esencia viviente del emperador atormentaría a muchos individuos por años, como pasó específicamente por un largo tiempo con Mara Jade, una de sus múltiples manos del emperador, quien escuchaba voces para que un día matara a Luke Skywalker. Pero también en esa misma trilogía de Throne de Legends, donde Mara Jade era atormentada por Palpatine, se nos presenta a otro malvado usuario de la fuerza que tiene una estrecha relación hacia esto que pasa con Palpatine, justo el Jedi oscuro Yoru Sevaoth, quien al momento de ser vencido por Luke Skywalker y Mara Jade juntos, experimentaría una muerte que podríamos llamar muy similar a la de Palpatine, ya que el momento que fue atravesado por el sable de luz de Mara Jade en su pecho, él tendría una especie de reacción en cadena oscura con una explosión de energía azul muy similar a la que vimos con Palpatine. Esto, claro, fue muy consistente en el universo de Legends para explicar esas liberaciones masivas de energía al momento de morir un usuario
usuario oscuro como pasó con Sebaod o con Palpatine en El regreso del Jedi, que como podemos ver cuando las comparamos son bastante parecidas. Después de todo, en ese universo Palpatine, o al menos su esencia, siempre estuvo viva, pero aún queda una parte importante para explicar en el canon, Masters. Ya que esto solo lo explica un poco en términos de Legends y en la narrativa de Star Wars cuando se filmó aquella cinta. Pero probablemente el caso más concreto de una explosión similar en el canon, al menos hasta el momento, es esa que pudimos apreciar entre Kylo Ren y Rey en Los Últimos Jedi, al momento que los dos se disputaban con sus grandes poderes en la fuerza el sable de los Skywalkers. Sin embargo, ellos son solo la chispa para provocar una intensa explosión que es más bien fruto del rompimiento de su espada y del cristal Kyber. Algo que deja a los dos inconscientes por un tiempo, pero esto claro es simplemente lo más cercano que hay hacia esa escena de Palpatine del episodio 6. Sin embargo, hay un detalle muy importante de lo que sucede con el emperador al momento de ser arrojado, ya que él estaba cegado completamente por su poder y su ira, ya que estaba despidiendo rayos de la fuerza al máximo, como previamente le había advertido a Luke Skywalker que solo había estado jugando con él, y que ahora verdaderamente sí pretendía matarlo. Rayos que cuando comenzaron su daño terminaron impactando al padre de Luke cuando éste lo salvó. Esto claro nos dice que la concentración de energía de Palpatine en aquellos momentos era quizás tan poderosa como con la que mató a Mace Windu en el episodio 3, un momento que el Sith veía como algo definitivo para él y así lo fue. Pero justamente sobre todo esto debo decirles que hay una prueba que podríamos llamar irrefutable que explica clara y concisamente lo que pasó con el emperador Palpatine con esa explosión que tuvo al morir justamente en el canon actual. Y esta proviene de una novela que se podría pasar de largo, ya que la trilogía original se reeditó en una versión especial que es canónica, que explica desde un segundo punto de vista lo acontecido en la saga. De hecho, su tercera parte sobre el retorno del Jedi, titulada Cuidado con el lado oscuro de la fuerza, escrita por Tom Engelberger, es la que nos revela qué es exactamente lo que puede experimentar Luke Skywalker al momento que su padre toma el cuerpo de Palpatine de una forma heroica para salvarlo, la cual se explica en un revelador pequeño fragmento al momento mismo que Vader ya tiene al emperador levantado con sus manos, el cual comienza de la siguiente manera. Ahora con el miedo aunado a su ira y a su odio, el emperador dirige un ataque de rayos mucho más poderoso hacia Vader. Incontables rayos azules bullen por toda la máscara negra, quemando tanto metal como carne. Aunque debe estar sintiendo más dolor del que sufrió Luke, Vader sigue adelante. Cuando por fin llega al conducto abierto, lo arroja hacia el reactor. Es un largo camino hacia abajo, y el emperador dispara sus rayos hacia arriba mientras cae. Todavía podría haber utilizado sus poderes para salvarse a sí mismo, pero su odio es tan fuerte que su único pensamiento es causarle más dolor a Vader. Así que los rayos continúan titilando y destellando incluso después de que el cuerpo se pierde de vista. Luego, cuando su cuerpo alcanza finalmente al reactor, viene una gran explosión. Un viento venenoso corre hacia arriba del conducto y acaba tumbando a Vader al suelo. Es así que, a diferencia de lo que sucedió con la novela del regreso del Jedi, esta nueva edición es mucho más específica con cosas que suceden con maestro y aprendiz oscuros, Masters. Ya que esta nos confirma que lo que vemos en el episodio 6 como una explosión azul es parte del poder del reactor de la segunda estrella de la muerte que se alcanza a ver debajo antes de que Palpatine toque fondo, sumado claro a los rayos sin control que está lanzando el Sith mientras cae. Lo cual trae por resultado una poderosa expulsión de energía masiva, una que en el libro curiosamente se nos describe como un viento venenoso que no solo impacta de lleno a Vader como también es claro en la película, sino que lo hace caer de bruces. Así que esto termina siendo otro factor más junto con los mortales rayos de Palpatine por lo que Anakin Skywalker muere, precisamente porque causa una explosión en el reactor que lo impacta brevemente, absorbiendo directamente ese viento venenoso mencionado. Por lo que si juntamos todas las piezas, todo esto hace mucho sentido. Claro, en Palpatine sí se rescatan elementos de Legends con ese poder que salen de las manos de Palpatine que al impactar al reactor se combinan en un poderoso torrente azul. Pero al paralelo, esa explosión de Palpatine Masters termina dañando brevemente al reactor de la Estrella de la Muerte. Algo que es muy importante, porque podríamos efectivamente asumir a partir de esto que es parte de lo que experimentan visualmente Wedge Antilles, Lando Calrissian y Nien Nunb cuando a bordo de sus dos naves atacan el reactor, porque
porque este tiene precisamente esa llamarada azul a lo ancho, similar a la que despide Palpatine con su explosión previamente. Así que al menos desde este punto de vista parece ser que las dos cosas están fuertemente conectadas. Así que en lo que a mí respecta, Masters, al menos hasta el momento el canon actual deja en claro que su choque con el reactor es el que produce la explosión. Aunque sin duda me parece muy curioso que en ningún contenido escrito de Star Wars se mencione la palabra muerto para Palpatine. Lo cual, claro, siempre podría darnos de qué hablar. Incluso, ¿por qué no?, hasta un día sorprendernos con un regreso como lo hizo antes en Legends. Aunque claro, esto es simplemente una remota posibilidad. Pero al menos todo esto sí termina por aclarar qué es lo que propiamente sucede en uno de los momentos cruciales y definitivos en toda la saga de Star Wars. Pero si también te interesa conocer otra aventura un tanto sui generis, como cuando el propio Darth Vader se convirtió paradójicamente en el héroe de esa historia, liberando a todo un planeta como se nos acaba de revelar en el primer número de los cómics de Vader Visiones Oscuras, esa aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras historias sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.